En el corazón de un cañón rojo y polvoriento en el norte de México, donde el sol ardía como un castigo divino, el río murmuraba secretos antiguos mientras dos figuras se enfrentaban en sus aguas poco profundas. María de la Soledad, una joven apache de ojos fieros y cabello oscuro adornado con plumas de águila, sostenía un amuleto de piedra entre sus manos temblorosas. Frente a ella, guadeando con paso firme, estaba Javier Torres, un vaquero de piel curtida y sombrero gastado, cuya mirada evitaba la de ella como si temiera lo que pudiera encontrar. El aire estaba cargado de tensión, y el eco de un disparo lejano resonaba entre las rocas, un recordatorio de que no estaban solos. «Me has visto desnuda. Debes casarte conmigo, o nos castigarán a los dos», gritó María, su voz quebrándose entre furia y desesperación. Las palabras golpearon a Javier como un latigazo, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. No era solo una acusación, era una sentencia en un mundo donde las tradiciones tribales y las leyes no escritas del desierto podían sellar su destino. El rostro de María, normalmente orgulloso y desafiante, estaba surcado de lágrimas que el sol secaba al instante, y sus manos aferraban el amuleto como si fuera su última esperanza. Javier retrocedió un paso, el agua salpicando alrededor de sus botas. «No fue mi intención, María. Fue un accidente», exclamó, levantando las manos en un gesto de rendición. Pero ella no lo escuchaba. En su mente, la visión de él tropezando cerca del río esa mañana, cuando ella se bañaba tras un ritual sagrado, había encendido una chispa de vergüenza que ahora ardía como un incendio. Según las costumbres de su pueblo, ser vista por un hombre fuera de su tribu era una profanación que exigía reparación, matrimonio o muerte. Y no solo para ella, sino para él, si los guerreros de su clan lo descubrían. El cañón guardaba silencio, pero no por mucho tiempo. Desde las sombras de las rocas, un par de ojos oscuros observaban. Era Tlacuilo, el hermano mayor de María, un guerrero temido cuya cicatriz en la mejilla contaba historias de batallas sangrientas. Había seguido a su hermana esa mañana, sospechando que se escapaba para encontrarse con alguien prohibido. Ahora, con el arco tenso y una flecha apuntando directamente al corazón de Javier, su respiración era un siseo mortal. «Si no la tomas como esposa, extranjero, tu sangre manchará estas aguas», gruñó, su voz resonando como un trueno. Javier sintió un nudo en la garganta. No quería morir, pero tampoco estaba dispuesto a atarse a una mujer que apenas conocía, por más hermosa que fuera. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un sonido desgarrador cortó el aire, el relincho agónico de un caballo herido. Ambos giraron la cabeza hacia la orilla, donde un jinete desconocido yacía en el suelo, con una flecha clavada en el pecho. No era de la tribu de María, llevaba el uniforme raído de un soldado mexicano, y su presencia en esas tierras era un mal augurio. María dejó caer el amuleto al agua, sus ojos abiertos de par en par los soldados. «Nos han encontrado», susurró, su voz temblando. Javier maldijo en silencio. Sabía que una patrulla militar estaba rastreando a los apaches por supuestos robos de ganado, y ahora, con un hombre muerto, la situación se había vuelto un polvorín. Tlacuilo bajó el arco, pero su mirada seguía fija en Javier. «Si escapamos, te daré una oportunidad de probar tu valor. Pero si fallas, morirás», dijo con frialdad. Sin tiempo para discutir, los tres corrieron hacia las rocas, escondiéndose entre las grietas mientras el sonido de cascos y gritos en español se acercaba. María agarró a Javier del brazo, su agarre desesperado. «Si nos capturan, dirán que eres un renegado con nosotros. Debes quedarte conmigo», insistió, pero Javier la apartó, su mente girando en busca de una salida. No confiaba en ella ni en su hermano, pero tampoco tenía opción. La muerte acechaba desde ambos lados. De pronto, un estallido de pólvora iluminó el cañón. Una bala rebotó cerca de sus pies, y Tlacuilo respondió con una flecha que silbó en el aire, derribando a un soldado que se asomaba por la cresta. El caos estalló, disparos, gritos y el relincho de caballos en pánico llenaron el espacio. Javier, instintivamente, empujó a María detrás de una roca y desenfundó su revólver, aunque su corazón latía con la certeza de que no sobreviviría a esto. «¿Qué hacemos?», le gritó a Tlacuilo,
quien cargaba otra flecha con manos firmes. Huimos al norte, hacia las montañas. Allí están nuestros refugios, respondió el guerrero, pero sus ojos no dejaban de vigilar a Javier. María, temblando, se aferró al brazo de su hermano. No lo dejes atrás. Si muere, yo también estaré perdida, suplicó, y Tlacuilo gruñó, claramente disgustado pero obligado por el código de su pueblo. Corrieron entre las rocas, el polvo levantándose a su alrededor como una cortina. Los soldados estaban cerca, y Javier podía escuchar las órdenes brutales de un oficial: no dejen escapar a ninguno. Maten a los salvajes. El sudor le corría por la frente, y cada paso parecía llevarlo más cerca de su fin. De repente, María tropezó, cayendo de rodillas con un grito ahogado. Javier se giró para ayudarla, pero Tlacuilo lo detuvo con una mano en el pecho. Si la tocas, te corto el cuello, advirtió, su cuchillo brillando bajo el sol. No seas estúpido. Si no la ayudas, moriremos todos, replicó Javier, empujando al guerrero y levantando a María. Ella lo miró con una mezcla de gratitud y miedo, sus manos aún temblorosas. En ese momento, un disparo rozó la oreja de Javier y un grito de dolor escapó de su garganta. La sangre comenzó a manar, pero no se detuvo. Con María apoyada en él, siguieron corriendo, mientras Tlacuilo cubría la retaguardia con flechas letales. Llegaron a una cueva oculta tras una cascada seca, y se adentraron en la penumbra. El sonido de la persecución se desvaneció, pero el peligro no. Dentro, María se dejó caer, jadeando, mientras Tlacuilo revisaba la entrada. Javier se tocó la oreja herida, su visión nublándose por el dolor. Esto no termina aquí, murmuró, mirando a María. Ella alzó la vista, sus ojos brillando con una determinación feroz. Si vives, serás mío. Es la ley de mi pueblo. Antes de que Javier pudiera protestar, un crujido resonó en la cueva. Tlacuilo giró, su arco listo, pero era demasiado tarde. Una figura envuelta en una capa negra emergió de las sombras, un hombre de rostro oculto y voz grave. Los soldados no son el único peligro, dijo, desenfundando un revólver. Soy el cuervo, y he venido por la recompensa de sus cabezas. Ríndanse, o mueran ahora. El corazón de Javier se detuvo. El cuervo era una leyenda en esas tierras, un cazador de recompensas sin piedad que trabajaba para los ricos hacendados. Tlacuilo disparó una flecha, pero el cuervo la esquivó con un movimiento casi sobrenatural, disparando a su vez. La bala alcanzó el hombro de Tlacuilo, quien cayó con un gruñido. María gritó, lanzándose hacia su hermano, pero Javier la detuvo, su instinto de supervivencia tomando el control. Con un movimiento rápido, Javier rodó hacia un lado, arrancando una piedra del suelo y lanzándola contra la cabeza del cuervo. El impacto lo desequilibró, y Javier aprovechó para abalanzarse sobre él, forcejeando por el revólver. Los dos hombres lucharon en la penumbra, mientras María intentaba detener la hemorragia de Tlacuilo con su vestido rasgado. Un disparo accidental resonó, y el cuervo se desplomó, con un agujero en el pecho. Javier, jadeando, se levantó, el revólver temblando en su mano. Miró a María, quien sostenía a su hermano moribundo. Lo siento, murmuró, pero ella no respondió. Tlacuilo, con su último aliento, levantó una mano hacia Javier. Cásate con ella, o mi espíritu te perseguirá, susurró antes de cerrar los ojos. El silencio llenó la cueva. Afuera, los soldados se alejaban, creyendo que habían escapado. Javier se dejó caer contra la pared, mirando a María, cuyo rostro estaba endurecido por la pérdida y la resolución. No tengo elección, ¿verdad?, dijo, su voz quebrada. Ella sintió lentamente, acercándose con pasos silenciosos. No, no la tienes. Pero si me aceptas, te daré más de lo que imaginas. En ese momento, mientras el sol se ponía tras el cañón, Javier supo que su vida había cambiado para siempre. No era solo un vaquero perdido en el desierto, ahora era parte de una historia que lo ataría a María y a su pueblo, para bien o para mal. Y en la distancia, el eco de un lobo aullando prometía que los peligros aún no habían terminado.